Déjame preguntar. Muchos han estado. Sí, yo sé. Este no. Este sí. Sí. ¿Dónde está la presentación, sabes? No, Está supongo que en la misma carpeta, ¿no? Ajá, Aquí. en transmisión, ¿no? Este. No es este. Préstame una pluma. Tienes que preguntar. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Acá la. Ajá, ya sé. Pues voy a empezar a ver una de las respuestas. Ya la encontré. No sé cuál es. Vamos, ya sabes cuál, ya sabes cuál. Sí, en la carpeta de transmisión. Sí, ya la encontré. ¿Ya la cierro? ¿No va a estar de aquí? Ah, si quieres tú para cualquier cosa y ya. Hola, muy buena tarde a todos. Soy Jaime de Lizaola. El día de hoy transmitimos desde las redes sociales de Torres Rangel y Fiscalistas la oportunidad para compartir con Carlos Torres acerca de todos los lineamientos nuevos respecto al sistema de facturación 3.3 del SAT. Carlos, es un gusto tenerte acá. Jaime. Gracias por recibirnos en tu oficina. Es un honor para mí poder compartirles mis conocimientos a todos ustedes. Sabemos que hay muchas dudas, inquietudes. Quiero pensar que hasta el día de hoy, 10 de enero, pues ya todos estamos utilizando el nuevo sistema de facturación electrónica. Y los que no, pues ahorita vamos a ver cómo le tienen que hacer, qué cosas deben de hacer, cuáles son los nuevos procedimientos. Será una charla, esperemos, muy, muy breve, pero muy concisa y precisa. Las preguntas pueden generarlas en cualquier momento, las cuales las acumularemos y las respuestas serán atendidas al final de nuestra plática. Perfecto. Pues Carlos, muchas gracias por recibirnos. Es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Estamos transmitiendo en paralelo por Mi Tiendita Verde TV y también por el canal de Hazlo Posible Marketing. La intención es que la mayor cantidad de personas posibles tengan oportunidad de interactuar con esta charla y que obviamente se cree una condición favorable con el objeto de tener la mayor cantidad de preguntas que Carlos nos puede ayudar a responder. Muchas gracias a todos. Vamos a comenzar. Carlos, adelante, somos todos tuyos. Gracias. Bueno, como les comentaba hace rato, pues esta nueva disposición o estas nuevas reglas con relación a la factura electrónica, pues nos ha traído mucha incertidumbre, muchas inquietudes a todos los contribuyentes y más a aquellos
que tienen operaciones menores y que al día de hoy la gran estadística es que solamente el 25% de los contribuyentes están utilizando este sistema de facturación. El otro sistema de facturación es el que nosotros le llamamos complemento de pago. El complemento de pago, la verdad, es algo más complejo. Sin embargo, vamos aquí a tratar de explicarles cómo vamos a llevar a cabo este sistema, estos cambios, estas nuevas adecuaciones. Esperemos poder explicarle lo más breve y conciso posible. Y si hay alguna duda, como comentamos hace un momento, pues se las daremos contestación al final de nuestra sesión. Bueno, pues iniciamos entonces con esta nueva obligación. Esto no es nuevo. Desde el año pasado sabemos bien que la factura electrónica entró en vigor a partir del 1 de julio. Sin embargo, por cuestiones técnicas y sistemáticas del SAT, la fue prorrogando al 1 de diciembre. Sin embargo, al día de hoy, 1 de enero del 2018, todas las personas físicas y morales están obligadas a usar el nuevo sistema de facturación. Así le llaman el nuevo sistema de facturación. En realidad es el comprobante digital por internet, ¿sí? Ahora, ¿qué trae de nuevo este nuevo requisito o nueva modalidad? Le agregan dos nuevos formatos o dos formas para poder emitir un comprobante fiscal. El que es el de nómina, el de traslado y el de pago. Los comprobantes fiscales que actualmente se están utilizando en cualquier contribuyente para generar sus operaciones son factura de ingreso, como lo pueden ver en las diapositivas, factura de egreso, factura de traslado, factura de nómina y factura de pago. El tema que nos vamos a tocar a fondo va a ser de ingreso, va a ser de egreso y va a ser el de pago. ¿Por qué nada más estos tres? Porque si abarcamos todos los demás, factura electrónica, pues la verdad nos llevaría mucho más tiempo y sería innecesario en una sola charla poder tocar todos estos temas. Ahora, esta factura de ingreso, ¿quiénes la deberán de utilizar? ¿Cómo deberán de utilizarla? ¿En qué momento deberán de utilizarla? Eso no cambia, sigue manejándose de la misma forma en el sentido de que todas las personas físicas que realicen operaciones, enajenen bienes, presten servicios e incluso aquellos que reciban anticipos deberán de generar una factura de ingreso. Actualmente le conocemos como un recibo de honorarios, un recibo de arrendamiento, una factura, etc. Para efectos fiscales se llama comprobante fiscal por internet. Ahora bien, la siguiente es una nota de crédito. La nota de crédito la conocíamos todos, siempre la conocimos bajo ese término, pero ahora le llama el SAT egresos. Un comprobante de egresos. El egresos es conocido, como anteriormente dije, es una nota de crédito en el cual estas se van a utilizar para hacer descuentos, devoluciones, bonificaciones e incluso se va a utilizar para los anticipos, que más adelante explicaré cómo se deberá de utilizar este tipo de comprobante. El pago, este tipo de comprobante es nuevo. Este sí es totalmente nuevo para todos nosotros que estamos utilizando nuestro programa de facturación. Sabemos bien que aquí es la parte medular de todos, pues de todos ustedes, el cómo deberán de utilizarlo, ¿sí? Y aquí les vamos a explicar algunos ejemplos, los más comunes, no todos los casos, que deberá de reunir este requisito de este recibo electrónico de pago, cómo deberá de emitirse, si se debe de cancelar, no se debe de cancelar, etc. Así es como nosotros entonces vamos a ir manejando qué tipo de comprobante voy a emitir al momento en que yo esté generando alguna operación. De los requisitos que el SAT le agrega a los que ya conocemos comúnmente, los vamos a explicar en este momento, y uno de ellos es el régimen fiscal.
El régimen fiscal ya lo conocíamos. Antes la autoridad nos obligaba a poner un régimen fiscal y en su caso podríamos optar por ponerle la abreviatura NA. Ahora ya no nos deja o ya no permite poner esa abreviatura de NA y ahora nos obliga a ponerle una clave. Una clave que es obligatorio. De hecho, no se preocupen, todas estas adecuaciones, estos nuevos requisitos, todo esto que estamos hablando, todos los programas de facturación ya lo contienen o deben de contenerlos. Me he dado cuenta que hay algunos proveedores, no digo nombres, que todavía era diciembre y no terminaban con adecuar correctamente la versión 3.3 de la factura electrónica. Y era preocupante porque si no hubiera habido prórroga a 1 de enero del 2018, pues entonces sí generaría un gran problema con sus clientes. ¿Por qué? Porque no podrían emitir factura electrónica y por ende pues el SAT no les podría aceptar el timbrado de esas facturas. Este nuevo de requisito, el régimen fiscal, como dije hace un momento, es nada más agregarle una clave. Una clave a cada régimen fiscal de acuerdo al que estén tributando ustedes, y eso sí se deberán de agregar en la factura, ya no es opcional, es obligatorio. De hecho, cuando ustedes entren en su programa de facturación, ahí mismo viene el régimen fiscal y les señalan el régimen fiscal y en automático les va a aparecer un número y les va a aparecer el nombre del régimen fiscal. El uso del CFDI. El uso del CFDI, esto ha generado también muchas dudas con relación a qué le pongo, qué uso le voy a dar a ese comprobante yo proveedor que le estoy adquiriendo a mi cliente, ya sea un servicio, ya sea un bien, pues me deja las puertas muy abiertas. Por ahí dicen algunos que si no sé de qué va a ser, pues que le ponga por definir. Ese es un gran error. El por definir única y exclusivamente se va a utilizar para anticipos. Es cuando voy a utilizar esa clave. Y cuando no tengo anticipos, si es una operación normal, tengo que ponerle o asignarle de acuerdo a lo que yo estoy adquiriendo. Por ejemplo, si yo me dedico a comprar y vender sillas y le compro a mi proveedor sillas o madera, pues le tengo que poner la clave G01, que es adquisición de mercancía. ¿Por qué? Porque forma parte de mi inventario. No le puedo poner gastos generales, ¿sí? Por eso deben de tener mucho cuidado, e incluso hay unos que les dice, oye, dime el uso del CFDI que le vas a dar. Si ustedes están comprando materia prima para su producción, en el caso de bienes, deberán de ponerle adquisición de mercancía. Si ustedes están comprando papelería, si están pagando un servicio, pónganle gastos generales, ¿sí? A grandes rasgos, eso es lo que podríamos explicar de cómo se manejaría esa modalidad del uso del CFDI. Y como dije anteriormente, todos los programas ya tienen todas esas claves que están viendo ustedes son mínimas de las que realmente están en la página del SAT, pero su programa de facturación ya contempla todas. Entonces no se preocupen de si aparecen poquitas en esta, pues dónde están las demás, ¿no? Yo les sugiero o les recomiendo que ingresen a la página del SAT y bajen el catálogo de claves, y ahí vienen todas las claves, y es más fácil rastrearlas ahí que rastrearlas en el programa de facturación. Eso es lo que estamos recomendando al día de hoy. El otro cambio que se agrega en el sistema de facturación es la forma de pago. Tengan mucho cuidado cómo le van a poner. ¿Y por qué mucho cuidado? Porque en el momento, aquí hay dos supuestos. Uno, si al momento en que yo estoy elaborando la factura no he recibido el pago, y recibir el pago me refiero a que no tengo en mi estado de cuenta el pago del servicio o del bien que ya se llevó a cabo, entonces ahí se le tiene que poner por definir, porque en el momento en que yo estoy elaborando la factura desconozco cuál fue la forma de pago en cual se me está, valga la redundancia, pagando esa factura.
Entonces sí tengan mucho cuidado, porque la autoridad dice, bueno, si tú le pones en efectivo y resulta que no te la pagaron en ese momento, la autoridad presume que esa factura fue cobrada y por ende puede cobrar un impuesto innecesariamente. El otro cambio que también se llevó a cabo es el método de pago. El método de pago solamente hay dos formas. Uno, pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido. El pago en una sola exhibición, este es como lo dije anteriormente, el pago en una sola exhibición es cuando primero recibo el pago y después emito la factura. Ya sé la forma de pago en que me realizaron, ya sé la forma en que si fue con cheque, que fue con transferencia, y en ese momento entonces yo ya conozco cuál es la forma de pago, el método de pago que le voy a poner el comprobante, y tiene que ir forzosamente en una sola exhibición. Y tengo que ponerle, pues si fue con tarjeta de crédito, transferencia, efectivo, etc. Pago en parcialidades o diferido se refiere a que en el momento en que yo esté elaborando la factura no he recibido el comprobante, y ya sea que el mismo día, al día siguiente, en 15 días, en una semana reciba el pago o los pagos posteriores, tendré que ponerle forzosamente en parcialidades o diferido. Las condiciones de pago, este es opcional, eso no es obligatorio este campo, pueden ponerle, pues ya si fue en una sola exhibición, póngale de contado, si fue en pago en parcialidades, póngale a crédito. Este no es un campo obligatorio, no es un campo necesario, y no hay sanción por si no se llena este campo. Otro campo que ha causado mucha inquietud, mucha incluso molestia por parte de los contribuyentes es la unidad de medida. La unidad de medida es una infinidad de conceptos que la verdad sí genera mucha incertidumbre, genera mucha confusión. ¿Qué le tengo que poner? Y por ejemplo, uno que presta el servicio, ¿qué unidad de medida le voy a poner a esa? ¿Van a ser horas? ¿Van a ser minutos? ¿Qué se le va a poner? ¿O va a ser un servicio? Entonces sí tengan mucho cuidado en qué unidad de medida le van a poner a su factura con relación al concepto que estén facturando. Si son kilos, si son gramos, si son litros, si son botellas, si son botes, etc. Entonces tengan mucho cuidado en esa unidad de medida, porque son invariablemente muchísimos conceptos. También tengan mucho cuidado en la clave del producto o servicio, que también este es nuevo, ¿sí? Y ya nos hemos dado cuenta de que ¿qué le pongo si no aparece? Pues le pongo el primerito. No, el primerito no. El primerito no puede ser. O sea, dice la autoridad, si no aparece el concepto que tú estás facturando, pon el que más se le apegue, ¿sí? Entonces, tengo que buscar un concepto similar al que yo estoy operando. ¿Para qué? Para que yo le pueda asignar a mi factura electrónica ese clave, ese producto del servicio, y así yo no pueda generarme ningún problema con la autoridad o en su caso una sanción por la aplicación incorrecta del clave de producto. Y eso es tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, voy a facturar paletas, ¿sí? Entonces busco la clave más o menos parecida a paletas de hielo, de leche, de qué tipo de paletas estoy vendiendo. Pero resulta que le pongo que son chicles, pues nada que ver con las paletas, ¿no? Entonces la autoridad es donde dice, oye, espérame, ahí no hay una congruencia con la clave o producto que tú estás vendiendo, por lo tanto te voy a sancionar por emitir un comprobante erróneamente. Pero más allá de emitir el comprobante erróneamente, lo que la autoridad aquí, y eso sí tengan muy en cuenta, es, con esta clave del producto o servicio, lo que quiere la autoridad o lo que pretende la autoridad es evitar la simulación de operaciones. Este concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces o muchas empresas tienen un giro o una actividad. Cuando se dan de alta le dice, oye, ¿a qué te vas a dedicar?
pues yo voy a vender paletas, ¿sí? Y resulta de que factura, pues venta de sillas, venta de coches, cuando no tiene que ver nada con su actividad y la autoridad no lo tiene reconocido. Es ahí cuando van a llegar las famosas revisiones electrónicas que están anunciando mucho Hacienda y en el cual nosotros sugerimos que revisen sus giros y pongan en los porcentajes de acuerdo a lo que estén ustedes facturando. ¿Para qué? Para evitar este tipo de molestias por parte de la autoridad e irregulares que pudieran causarse innecesariamente. Es por eso que esa clave del producto o servicio, más allá de buscarle ahí, tendrían que ver ustedes en sus constancias de situaciones fiscales qué actividades tienen registradas ante el SAT. El otro son incorporación de complementos. La verdad es muy, muy, muy amplio, no voy a atacar para nada el tema en este sentido. ¿Por qué? Porque esos prácticamente son para los notarios, son para los comisionistas, son para cosas diferentes a lo que puede ir en una factura. Por ejemplo, en un notario, ¿qué dice? El notario recibe pagos de los, pues ahora sí, de quien va a hacer una escrituración, va a hacer una enajenación de una casa, y recibe el dinero para pagar por cuenta de esas terceras personas algún impuesto. Entonces la autoridad dice, ok, entonces ponme un complemento en el cual me indiques qué es lo que estás recibiendo, por cuenta de quién y qué es lo que vas a pagar. Para eso se utiliza el complemento de pagos, y los cuales a la gran mayoría no les aplica en el caso de ustedes. O espero que así sea, y al que le aplique, bueno, pues nada más tener en cuenta que sí se deberá de llenar esos campos. Otro de los conceptos es el tipo de relación entre el CFDI. Este nuevo concepto, este nuevo campo que le agregan a la factura electrónica, se refiere a que más bien es la factura de egresos. Esto más que nada son los conceptos que debe de tener una factura de egresos, en el cual debe de ser una devolución, una nota de crédito, una nota de débito, e incluso habla de sustitución de CFDI previos. Eso también lo vamos a tocar ya de manera muy ejemplificada, pero sí quisimos hablar un poquito de teoría para efectos de que conocieran cuáles eran los nuevos cambios con relación a los requisitos de la factura electrónica, cómo tenían que llenarlos, cuáles son los códigos establecidos por el SAT, y como les dije hace un momento, todos los programas de facturación ya lo contienen, o esperemos que sus programas de facturación lo contengan, y si no, pues cámbiense de proveedor, porque el día de hoy, 10 de enero, todos deben de estar emitiendo sus facturas electrónicas, y si es conversión 3.3, y si el SAT recibe facturas electrónicas con versión 3.2, no se las va a timbrar. Eso sí es un hecho. Y por eso, y eso que puede ocasionar falta de liquidez de las empresas. Entonces tengan mucho cuidado, métanse con su proveedor a llenar ya de inmediato estos nuevos campos y ponerlos como definidos algunos para que no les cueste tanto trabajo. Ahora, ¿qué pasa si yo emito un comprobante con datos incorrectos o con datos que no tengan nada que ver con mi servicio que estoy prestando? La autoridad de una vez nos está sentenciando. Y nos está sentenciando y nos dice, a ver, si tú tienes errores en tu comprobante fiscal o no cumplen los requisitos que yo ya te avisé, te voy a multar, que las multas van a ser desde 13,000, que es la mínima, hasta 77,000 pesos. La verdad son bastante excesivas, pero prefiero que ustedes prevengan esto a estar pagando estas multas, de las cuales, híjole, yo creo que podría llevar a la quiebra la quiebra o alguna empresa, ¿no? Entonces vamos a evitarlo. Por eso fue necesario generar esta plática, del cual ustedes tengan conocimiento, cómo pueden prevenir, cómo pueden subsanar estas disposiciones y así cumplir correctamente con las disposiciones fiscales. Ahora bien,
Aunado al anterior, también nos marca el Código Fiscal en su artículo 29 que si algún comprobante no cumple con los requisitos fiscales que marcan las leyes, ese comprobante no se puede deducir y no se puede acreditar los impuestos fiscalmente. Entonces, no solo el hecho de que ustedes como clientes, que al momento de emitir una factura lo sancione el SAT, ahora para su proveedor tenga que pagar usted, para su proveedor va a ser un no deducible y no acreditable esa factura. Entonces es un doble efecto en el cual pues sí les pedimos tengan mucho cuidado en este sentido, ¿no? Ahora vamos al tema más importante, y yo creo que es el que a todos les interesa, es ¿y cómo elaboro una factura? ¿Cuándo pongo en una sola exhibición? ¿Cuándo pongo? ¿Cómo sé que tiene que ser diferido? Como le expliqué hace rato. El pago en una sola exhibición es primero recibo el pago y después elaboro la factura. ¿Sí? Esto es muy diferente al anticipo. Eso sí les aclaro. ¿Por qué? Porque el pago en una sola exhibición es yo sí conozco el servicio que me vas a prestar, sé lo que te voy a comprar, sé cuánto va a costar, conozco esas tres modalidades, entonces te pago, ¿sí? Y después te digo, dame mi comprobante. Entonces en ese momento yo tengo que ponerle a mi factura de ingreso, tengo que elaborar una factura de ingreso y le tengo que poner pago en una sola exhibición, con todos los requisitos que vamos a ver ahorita más adelante en un ejemplo más práctico. Aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver que esta es una factura, esto es un ejemplo de una factura de ingresos, seleccionada al azar, donde ya contempla todos los requisitos que vimos hace rato, ya los contempla esta factura. Permítanme tantito. La lucecita. Pero no te van a ver. Ah, ¿no? Si ven el comprobante, vamos de la parte de arriba hacia abajo. Viene el número de serie, que es una serie A, que es un folio 300. Viene que la fecha de la factura es 1 de agosto. Lugar de expedición. Lugar de expedición, perdón. Si se dan cuenta, viene un número. Ese número corresponde al código postal. Ahora ya la autoridad dice, o más bien siempre ha estado, pero ahora ya lo pone la autoridad fijo, no es necesario poner el domicilio fiscal como un requisito en los comprobantes que emiten ustedes. Ahora solo basta con poner el código postal, ¿sí? Y ese es suficiente ¿para qué? Para que el comprobante también cumpla los requisitos de deducibilidad. Y luego seguimos con este tipo de comprobante, es un comprobante de ingresos. Se pone primero quién emite la factura, que es el emisor. En caso de ustedes, tendrán que ponerle su RFC, que si ya viene por default, el nombre de ustedes, que también va a venir por default, el régimen fiscal que platicaba hace ratito. Ustedes lo configuran cuando inician el programa. Cuando ustedes inician el programa, configuran su programa con sus datos fiscales y en automático ya se los va a poner. Ya no lo tienen que poner nuevamente, solamente se pone una vez. Y esa vez se utiliza para todos sus clientes que tengan. ¿Correcto? Ahora, el receptor es su cliente. Ahí sí, pues van a ponerle su RFC, el nombre de su cliente. Residencia fiscal. Ese únicamente aplica para los contribuyentes del extranjero. Todos los contribuyentes del extranjero tienen una residencia fiscal y se le va a poner de qué país son el origen. Si ustedes también le facturan a ese país del extranjero, tendrán que solicitarle el ID. El ID es como si fuera el RFC de aquí de México, en el cual es obligatorio ponerlo en la factura. Si no cuentan con el ID, no les va a dejar timbrar la factura. Ese sí es un hecho. También aquí lo que viene es el uso del CFDI. Aquí en este caso le pusieron adquisición de mercancía, como vimos hace rato, una de las claves. Y luego datos generales del comprobante, que es moneda nacional, forma de pago. Este se pagó con transferencia electrónica de fondos.
Condiciones de pago, como dije hace rato, es opcional, le pusieron contado. Y método de pago, pago en una sola exhibición. Al momento de que ustedes le pongan pago en una sola exhibición, automáticamente Hacienda sabe que esa factura fue cobrada en ese momento. Y ustedes ya percibieron un ingreso en ese momento. Por eso es importante que tengan mucho cuidado en ese método de pago, porque si no lo ponen correctamente, pueden incurrir en que no han cobrado esa factura y tengan que pagar impuestos innecesariamente. Después viene la clave de producto o servicio, que son los numeritos que vienen más abajo, que es 56, 10, 15, 42. Y luego viene la unidad de medida, que viene con unas letras, que es H87. Y luego viene la descripción. La descripción, ese no cambia, ese va a seguir ustedes poniéndolo tal cual se viene haciendo normalmente, ¿sí? Ese campo no varía en absoluto, tampoco el valor unitario, el IVA le ponen una clave, y el importe, pues bueno, eso tampoco cambia. Y ya todos los demás datos del sello, certificado, pues eso ya lo da solito el programa de facturación. Como podrán observar, la verdad sí contiene más datos. Pareciera que es más trabajo. Sí, sinceramente sí es más trabajo, pero se va a acostumbrar uno. De verdad, se va a acostumbrar uno a llenar este tipo de comprobantes. Cuando nosotros lo hicimos, pues sí nos costó trabajo, pero ya después ya se nos facilitaron algunas cuestiones, ¿no? Cabe hacer mención que estos nuevos requisitos, esta nueva implementación de la factura electrónica, no quiere decir que yo ya estoy bien en mis cuestiones fiscales, no, para nada. Lo único que pretende la autoridad es, oye, haz bien las cosas. Me he dado cuenta que hay duplicidad de facturación, que en efecto muchos duplicaban facturas, que había duplicidad en no cancelación de facturas también, y la verdad la autoridad dice, mejor para tener un control más preciso vamos a implementar este nuevo sistema, y es por ello que al día de hoy ya lo estamos llevando a cabo. El siguiente ejemplo que vamos a ver, digo, el anterior prácticamente, híjole, lo hacemos normal, no tiene ningún cambio adicional, simplemente generamos, si ya recibí el pago, genero la factura de ingresos y se acabó y no hago nada más. En este que voy a hablar en este momento de parcialidades, aquí sí tengan mucho cuidado, porque aquí sí hay varios supuestos y aquí es donde se empiezan a complicar un poquito más las cosas. Y como decía hace rato, oye, ¿cuándo se considera un pago diferido en parcialidades? Cuando el momento en que yo estoy emitiendo mi factura no he recibido el pago. Oye, pero es que te lo pagué 5 minutos después de que elaboraste la factura. Sí, si me lo pagaste 5 minutos después de que elaboré la factura, tengo que generar un complemento de pago. Todos los pagos en parcialidades, todas las facturas, de pago en parcialidades, deberán de generarse un complemento de pago. Es decir, 2 comprobantes fiscales. Y el complemento de pago únicamente lo que nos indica es cómo te fue en tu flujo de efectivo. Ok, ya la cobraste, ya puedes entonces acreditarte los impuestos que se trasladen según corresponda o los retenidos según se hayan generado. También el complemento de pagos, hay un plazo para generarse estos. ¿Por qué? Porque en la práctica sabemos pues que a veces el cliente pues nos hace el pago, ¿no? de la factura, pero muchas veces no nos damos cuenta hasta que el director general no entra al banco y le saca el estado de cuenta, y para eso ya pasaron 5 o 6 días del mismo mes en que ya pagó, y dices, híjole, no le hice el complemento de pago. No se preocupen, la autoridad lo tiene todo esto previsto, y lo que dice es, oye, tú puedes generarte tu complemento de pago 10 días naturales posteriores al que terminó el mes. ¿Sí? Es decir, si en el mes de enero yo no generé ningún complemento de pago de aquellas facturas
que realicé como pago diferido o en parcialidades, tengo hasta el 10 de febrero para generar todos los complementos del mes de enero. Ahí sí no importa si la fecha del complemento es de febrero, porque ese complemento no sirve para deducir, no sirve como una deducción autorizada. Lo único que sirve es para poder acreditarme o en su caso trasladar o enterar o disminuirme los retenidos de los impuestos que correspondan de acuerdo a la factura de ingresos que generé. Es para lo que me sirve el complemento de pago. ¿Por qué? Porque la autoridad, ese es el que le va a hacer más caso. El complemento de pago va a decir, ok, entonces ya generaste un complemento de pago, quiere decir que ya cobraste esa factura. Y ahora sí, va a haber esas famosas revisiones electrónicas donde puede presumir cuánto va a ser el impuesto que vas a pagar en ese mes y compararlo con lo que uno tiene determinado en las empresas. Este es un ejemplo de un complemento de pago. Es similar al anterior, pero nos vamos en el campo de datos generales del comprobante, ¿sí? Y en datos generales del comprobante, la forma de pago dice por definir y tiene un número 99. No sé si lo vieron, está por la mitad de la factura. Este es bien importante. ¿Por qué? Porque todos los pagos en parcialidades o diferido invariablemente va a venir por definir. Siempre. No, aquí sí no hay vuelta de hoja, ¿eh? No le vayan a poner forma de pago, pues ya sé que me paga con cheque o ya sé que me paga con transferencia, ya sé que me paga en efectivo, pues de una vez se lo pongo. No. Aquí sí ya no van a poder utilizar esa forma. Si ustedes le ponen la forma de pago, cheque, transferencia, efectivo, en ese momento la autoridad va a decir, ok, pues ya la cobraste. Oye, pero es que le puse en pago en parcialidad de eso diferido. ¿Y a mí qué? Como ya le pusiste que sí supiste cómo fue la forma de pago, pues quiero pensar que sí te la pagaron. Por lo tanto, me vas a pagar los impuestos de esa factura que tú emitiste. Por eso tengan mucho cuidado con este tipo de factura de ingresos, ¿sí? De pago en parcialidades o diferido, que siempre, invariablemente, y recuérdalo, es por definir. Oye, es que mi cliente me dijo que le cambiara, que le pusiera transferencia porque él me paga con transferencia. No vayan a hacer eso, porque acuérdense que hay sanciones por emitir un comprobante con errores. Para ustedes los van a multar y para su cliente lo que va a pasar es que no va a ser deducible ni acreditable esa factura de la que él vaya a pagar. Y los demás campos se llenan igualitos, que es la clave de producto o servicio, que es la clave de unidad de medida, ¿sí? Y ya, sería todo lo que más podría decir con relación a esta factura de pago en parcialidades o diferido, que prácticamente lo único que cambia, yo puedo visualizar, o si ustedes también pueden visualizarlo, es la forma de pago y el método de pago con relación a la otra. A la anterior que vimos que la de la otra fue pago en una sola exhibición, y cuando es pago en una sola exhibición, ahí sí tengo que ponerle si fue con transferencia, si fue con cheque, o qué otra forma de pago fue con la que esa factura fue cubierta en su totalidad. En esta, no. Aquí sí siempre tengo que ponerle por definir y pago en parcialidades o diferido. Este es un complemento de pago con relación al anterior. El complemento de pago, tengan mucho cuidado. ¿Por qué mucho cuidado? Porque aquí lo que nos marca la ley es, oye, si tú hiciste una factura de ingreso que le pusiste pago diferido en parcialidades, en automático me tienes que generar un complemento de pago. Pero en automático, ¿qué quiere decir? En automático es cuando me pagues esa factura, te voy a generar un complemento de pago. Todos los programas de facturación tienen esa modalidad. Pago, así dice pago. Si ustedes se meten a su programa, va a venir ingreso, egreso, traslado, pago y nómina. Ustedes se van a ir al de pago
les va a abrir una ventana y ya no va a ser necesario que ustedes tengan que llenar todos los campos que están viendo ahorita en esta factura. En automático les va a llenar los campos por default de lo que ustedes van a querer llenar. Es decir, si la factura, me voy a regresar un poquito, esta factura de pago en parcialidades o diferidos, si se dan cuenta, dice el folio 300. ¿Sí? Entonces, ese es mi complemento de pago. Yo le tengo que relacionar ese folio 300 a este complemento de pago. ¿Y cómo lo van a hacer? Todos los sistemas, la verdad, eso sí he visto, que todos los sistemas tienen una función que dice agregar el UID. Ajá. Esa es una clave que da el SAT. No es la clave, es el folio fiscal que da el SAT. Se lo tengo que agregar y en automático me jala los datos de la factura a la cual le voy a asignar el pago. Y aquí sí le tengo que poner la forma en que me están pagando y otros datos adicionales. ¿Qué datos van a ser esos datos adicionales? Le tengo que poner el RFC del banco del cliente que me está pagando, la clave bancaria de ese banco que de mi cliente, y luego le tengo que poner el RFC de mi cuenta bancaria donde estoy recibiendo el dinero y mi clave bancaria donde estoy recibiendo el dinero. Y eso lo pueden ver ahí dice complemento de recepción de pagos. Y dice información del cliente proveedor. Ahí pueden ver que pusimos esos datos. ¿Para qué? Para que vean que efectivamente sí se tienen que llenar y sí se tienen que poner. La siguiente información que viene abajo es cómo me pagaste. Aquí sí ya le tengo que poner cómo me pagó mi cliente. Pues mira, me hizo una transferencia electrónica. Ok, le tengo que poner la transferencia electrónica. Pero en este supuesto lo que hicimos fue, no me pagaste toda la factura. La factura, me voy a regresar tantito, la factura fue por 34,800. Pero solamente me pagaste 11,600. Entonces todavía me queda por deber 23,200. ¿Sí? Esto, como les digo, los programas solito hacen la suma y resta. No se me estresen. No se preocupen por ver tanta información ahorita que diga, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Voy a tener mi calculadora a un lado? No. Ya todos los programas lo tienen contemplado. Simplemente lo único que se trata de aquí, de esta plática, es que tengan conocimiento de qué sí tienen que llenar ustedes. Porque acuérdense que un sistema es, si yo lo alimento mala información, mal me va a dar o me va a arrojar mala información. ¿Sí? Entonces, sí es bien importante que tengan mucho cuidado en cómo tengo que llenar las cosas y dónde tengo que llenarlas. Por eso en el complemento de pago pusimos que lo único que yo sí voy a llenar a mano es el RFC del banco, quien me paga, la cuenta bancaria del banco, quien me paga, y el RFC y la clave bancaria donde yo recibo el dinero. Eso es lo que quiere la autoridad. E incluso también lo que por ahí se dice es que yo me vaya a Banxico y pueda bajar la línea de captura de la transferencia, pero la verdad, híjole, intenté hacer varias veces y nunca pude. Y no sé ni cómo hacerle. Al día de hoy no sé. Si me preguntaran o hubiera una pregunta de esas y cómo se le hace, la respuesta de una vez les digo, no sé. ¿Sí? Pero lo que sí sé es que estos datos ya se pueden llenar. Entonces continuamos con este mismo ejemplo de cómo se va estructurando ya mi factura de complemento de pago, y nos vamos más abajo donde viene después de la cadena, dice documentos relacionados. Ese documento relacionado, si se dan cuenta, ya viene el folio fiscal de la factura anterior. Entonces en automático ya me jaló los datos y ya me jaló el folio, e incluso me pone ahí que tengo un saldo de 34,800. Ya me está poniendo que se pagaron 11,600 y solito me está poniendo una resta que se debe 23,200. ¿Sí? Entonces, ahí, ese es
un primer paso de una factura que todavía no se ha liquidado. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo son los mismos datos, ¿sí? Son los mismos datos, me siguió pagando con la misma cuenta bancaria, la recibí en la misma cuenta bancaria, me pagó igual con transferencia de fondos, y aquí sí me pagó mis 23,200, que si lo vemos más abajo, esos 23,200, pues ya no me debe nada. Toda esta información que ustedes están viendo aquí, toda esa información la va a tener el SAT. Toda, tal cual ustedes la ven, tal cual la va a tener. Y el SAT va a saber si esa factura todavía le queda saldo, si ya fue liquidada, cuándo fue liquidada. Y es por eso que decía hace un momento, va a generar, si no le cuadran las cosas que ustedes declaran con el envío de la contabilidad y con lo que el SAT tiene, si hay alguna diferencia, en automático puede mandar una diferencia de pago de impuestos y había que aclararlo. ¿Sí? Por eso tengan mucho cuidado en cómo van a llenar sus facturas de ingreso, su factura de egreso y su factura de pago. Ahora, vamos a tocar el tema de los anticipos. Los anticipos, eso es un tema muy conocido, que antes no se llevaba a cabo la facturación por ciertas cuestiones fiscales. Ahora la autoridad sí dice, sí obliga a que todos los anticipos se facturen. No toco el tema de la parcialidad, porque la parcialidad ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Pero los anticipos dice que ahí cuando se considera un anticipo, cuando no se conoce o no se ha determinado el bien del servicio que voy a adquirir o voy a solicitar, ¿sí? Es decir, yo mando a hacer, en este caso vamos a hablar del precio, yo mando a hacer unas puertas y esas puertas no sé al final cuánto me van a costar, pues yo le digo al carpintero, mira, ¿sabes qué? Te doy un anticipo de tanto, y ahí sí yo no conozco el precio final. Ahí se considera un anticipo y por ese anticipo yo tengo que solicitar un comprobante fiscal, llámese ingreso. Este es un ejemplo de un comprobante de ingreso, de un anticipo. Si se dan cuenta, la forma de pago, de hecho viene, ya está marcadito, dice que me lo pagaron con cheque. El método de pago, ahí sí le tengo que poner una sola exhibición porque ya me lo pagaron. En los anticipos invariablemente se le va a poner pago en una sola exhibición. Ahí sí no puede ir en parcialidades, ¿eh? Tengan mucho cuidado en esto. Por eso quisimos poner este ejemplo, para que distinguieran cuándo es un anticipo o cuándo no es un anticipo. Y obviamente el tipo de comprobante que se va a emitir va a ser una de ingreso. Y en la clave del producto, pues la clave del producto que ustedes le vayan a poner, ese no cambia. En la unidad de medida tampoco. Y en la descripción del bien o el servicio, pues es importante que sí le pongan anticipo. Anticipo del bien o anticipo del servicio con los impuestos desglosados. ¿Correcto? Este es un pago de un anticipo. A ver cómo. Sí, cuando a ti te den otro pago, vamos a pensar que en este ejemplo es, ya me liquidaste la compra del producto. Ah, ok, pues elabórame mi factura por el total, ¿no? Entonces, este comprobante que están viendo ustedes ahorita es una factura de ingresos, igual que se considera pagada en una sola exhibición, ¿sí? Igual que se pagó con cheque nominativo, pero tipo de relación, si se dan cuenta que está marcado ahí, dice por aplicación de anticipo. Es muy importante que ustedes sí le pongan a su factura, cuando le emitan ya completa, la aplicación del anticipo. Y le tienen que señalar el folio fiscal del comprobante anterior que emitieron, o sea, de este. De este comprobante, si se dan cuenta, fueron 10,000 pesos que se dieron de anticipo. Y ahorita estoy emitiendo un comprobante por 464,000. En este ya estoy emitiendo el comprobante por el total de la operación. Entonces, sí tengan mucho cuidado cuando emitan un comprobante de anticipo,
sí señalar que se trata de una relación de aplicación de anticipos. Todos los demás datos que hemos visto aquí, más bien aquí ya no aplica lo que serían las cuentas bancarias, aquí sí ya no aplica, porque es pago en una sola exhibición. Acuérdense que pago diferido parcialidades, sí le tengo que poner en el complemento que son qué cuentas bancarias. En los anticipos, que es pago en una sola exhibición, ahí sí no van las cuentas bancarias. Otra de las cosas importantes de los anticipos es que yo tengo que cancelar a través de una factura de egresos el primer anticipo que me dieron. ¿Cómo? Sí, a ver, me voy a regresar tantito. Esta fue el primer anticipo que yo recibí, ¿sí? Que dice que fueron por 10,000 pesos, me lo pagó una sola exhibición con un cheque nominativo y esa fue una de ingreso. Aquí, para efectos fiscales, se acumularon un ingreso de 10,000 pesos. Ya, como yo ya lo cobré, yo ya pago el impuesto. Aquí en esta otra factura, estoy facturando el total de la operación o del bien del servicio. En este caso fueron máquina de bordados. Aquí lo que dice la autoridad para efectos de pagos provisionales es que le reste de esos 400,000 el anticipo que yo ya acumulé. Aquí sí la autoridad me permite restar en pagos provisionales el anticipo que yo ya acumulé anteriormente. Pero para que no haya duplicidad de ingresos, se tiene que emitir una nota de egresos, ¿sí? Anteriormente como una nota de crédito, donde aparentemente estoy cancelando el primer anticipo. Porque si no lo hago de esta manera, yo podría decir que son 464,000 más 10,000, 474,000 que me costó el producto, cuando no es cierto, realmente costó 464. Entonces, la primera factura de 10,000, que fue de ingresos, menos la tercera factura de egresos por 10,000, en automático el efecto ahí es 0 y nada más queda la factura de ingresos por los 464,000. Y como les decía, aquí sí la autoridad me permite restar el anticipo en un pago provisional para no duplicar el ingreso y no pagar impuesto innecesariamente. ¿Por qué se tiene que hacer de esta forma? Porque recuerden que en la versión 3.3 ya no permite valores negativos. Yo ya no le puedo poner en la factura menos anticipo, en negativo, ya no se permiten valores negativos, y es por ello que la autoridad dice, no te preocupes, elabora una nota de egresos y ponle anticipos a esa factura de egresos. Y aquí es lo que yo platicaba hace un ratito, ¿no? Que ya me permite restarle al valor total de la operación el anticipo que yo ya realicé para efecto del pago provisional, pero únicamente aplica para anticipos. Ojo, esto nada más es para anticipos, no es para las operaciones de complementos de pago ni nada de eso. Ahora, ¿cuál es el proceso de cancelación de un comprobante fiscal digital por internet? Esto es, primero, pues tengo que enviar una solicitud a mi cliente a través del buzón tributario y el cliente tiene 72 horas para poder revisar que él tiene un mensaje del buzón tributario en el cual estoy solicitando la cancelación de esa factura. Si el cliente en pasadas esas 72 horas no me da contestación o aceptación o cancelación de que sí, no, si no me da ninguna respuesta, en automático se entiende que sí aceptó la cancelación del comprobante fiscal y yo procedo a cancelarlo sin ningún problema. Eso sí tengan muy, muy en cuenta, ¿sí? Porque si después si pasan 72 horas, no le doy aviso al cliente de que la voy a cancelar y la cancelo, esa cancelación es improcedente. Eso sí, tengan mucho cuidado cómo vayan a operar. Por eso el SAT dice, oye, avísale a tu cliente que le vas a cancelar esa factura para que él te autorice y proceda a la cancelación. Porque en la práctica, ustedes saben bien, y a muchos nos pasaba,
que de repente yo tenía la factura, ya la había pagado y ya me la habían cancelado. ¿Y ahora cómo le hago? No te preocupes, te elaboro otra, no, espérame, pues si ya pasó. Es más, me la hiciste en diciembre y me la cancelas ahorita y me vuelves a emitir una en enero. No, pues ya me complicaste las cosas en la deducción, en el acreditamiento. Precisamente la autoridad, pensando en esas situaciones, dice, mira, para evitar ese tipo de irregularidades y de esas prácticas innecesarias que se llevaban a cabo, ahora para que proceda una cancelación, ahí te van las reglas. Y esa es una regla de las cuales ustedes deben de tener muy, muy en cuenta cómo procede la cancelación de un comprobante fiscal. ¿Cuándo no tengo que avisarle a mi cliente? No, pues cuando se trate de público en general, ¿sí? Cuando se trate de facturas de nómina, de egresos o de traslados, e incluso aquellos contribuyentes del RIF tampoco se les avisará, o cuando antes de 72 horas, no han pasado 72 horas, yo también ahí sí puedo cancelar la factura de mi cliente sin darle aviso. Es lo contrario a lo primero. Lo primero dije, después de 72 horas, si pasó, una vez que emití la factura, tengo que avisarle a mi cliente. Y en este caso es, si no han pasado 72 horas, puedo cancelar la factura. Claro, obviamente, pues si no me la han pagado, ¿no? Si me la pagaron, ya no puedo cancelarla. Pero si no han pasado esas 72, yo sí puedo cancelarla sin darle aviso a mi cliente y no pasa nada, procede la cancelación. Y otra de las cosas es que, importante, es el uso del CFDI es obligatorio a partir del 1 de enero del 2018. Todos deben de emitir sus facturas ya con versión 3.3. Sin embargo, hizo una dualidad de aplicación durante el ejercicio del 2018 la autoridad de cómo llevar a cabo esta aplicación del complemento de pago y cuando aplica también la cancelación de las facturas. El complemento de pago es obligatorio a partir del 1 de abril. ¿Esto qué quiere decir? Antes de esa fecha, si yo quiero, no puedo utilizar el complemento de pago. Yo les sugiero que sí lo hagan para que se vayan acostumbrando. E incluso yo me he dado cuenta que ya hay muchos proveedores que lo solicitan. Dice, oye, dame mi complemento de pago. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que entregarse ese complemento de pago, aun cuando no esté todavía la obligación. Pero sí es importante que lo vayan haciendo. ¿Por qué? Porque ahorita ustedes no tienen problema. Si se equivocan en algo, no hay problema, no lo sanciona la autoridad. Pero si a partir del 1 de julio ustedes cometen algún error, ahí sí la autoridad los va a poder sancionar con las multas que vimos anteriormente o desde un inicio en esta plática que estamos presentándoles. Y el esquema de cancelación entra a partir del 1 de julio del 2018. Bueno, pues como vieron, la verdad es un tema muy, muy amplio. La verdad me hubiera gustado, alargarme más, pero sinceramente son temas muy, muy complejos, muy, ¿cómo podría explicarle? Yo creo que a muchos ya hasta les duele la cabeza y dices, ya mejor quito a este contador que ni sabe, ya mejor me pongo a hacer otras cosas porque ya me arruinó la tarde, ¿no? Pero créanme que de la importancia, nosotros sí nos preocupamos por ustedes para que cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales y así se eviten sanciones innecesarias. Esto es algo muy sencillo de lo que puede ser en realidad el utilizar el programa. ¿Por qué? Porque se vienen muchos supuestos de los que no platicamos porque nos llevaríamos toda la tarde, pero quisimos poner la verdad de los más constantes, lo que más común se da, y espero que les haya gustado, haya quedado claro, y pues Jaime, es un gusto.
Carlos, muchísimas gracias. De hecho, vamos a esperar todavía un minuto más. Quiero compartir contigo una serie de cosas que han estado pasando en lo que tú amablemente nos has estado platicando. La realidad es que la charla ha sido verdaderamente interesante. Como platicamos al principio, no solamente estamos transmitiendo directamente desde tu canal, estamos utilizando redes alternas y paralelas para poder multiplicar la presencia de esta charla con muchísimas personas y, por increíble que te parezca, tenemos un tráfico impresionante. Entonces, bueno, yo quiero primeramente, me voy a tomar el atrevimiento, Carlos. Sí, adelante. Estábamos hablando acerca del tema de las claves, de las nuevas claves, tanto para productos como para servicios que vamos a estar utilizando nosotros con cada uno de los productos servicios valga, que vamos a estarle facturando a nuestros clientes o que debemos exigir nosotros como usuarios que nuestros proveedores nos facturen. La forma más dinámica, indistintamente cuál de los programas de facturación tengamos, cuál de los programas manejemos para generar nuestros comprobantes fiscales digitales utilicemos, vamos a utilizar un explorador de Internet, amigos míos. Pongan simple y sencillamente en el buscador catálogo SAT y nos va a arrojar una plataforma muy interesante que creó justamente la autoridad para hacernos muy sencillo cómo operar esta parte. Aquí nos dicen ellos, nueva factura, catálogo de productos y servicios, dice catálogo de unidades o claves sugeridas. Nosotros vamos a poner ahí palabras que nosotros, que por el ejemplo que comentaste de las paletas y eso, nosotros ponemos la palabra clave, le ponemos buscar y nos va a llevar por aproximación a las claves necesarias para poder realizar las facturas. Esto es una gran ayuda que ustedes van a tener para que tengamos bien preciso qué es lo que vamos a hacer. Sí, en efecto, de hecho la página del SAT pues tiene varias aplicaciones gratuitas que ayudan mucho o les ayudan mucho, le ayudarían mucho a ustedes para poder precisar la clave, como decía Jaime, la clave del producto del servicio que ustedes van a utilizar y así no generarse si la hice bien, no la hice bien, me van a multar o no me van a multar. La verdad, hay mucha ayuda, en la página del SAT hay mucha ayuda y si no, pues también aquí con nosotros, con mucho gusto también los podemos atender. Perfectamente, gracias Carlos. Mira, te voy a ir haciendo una serie de preguntas, hay algunas que fuiste contestando muy puntualmente en lo que íbamos platicando y todo eso, hay algunas otras que vale mucho la pena destacar, de tal manera que podamos identificarlo. Nos preguntan nuestros amables participantes, las personas que han estado acá con nosotros, por ejemplo, esta es una pregunta muy interesante, dice alguien, no entiendo, pero prácticamente todas nuestras facturas serán pago en una sola exhibición. ¿Por qué tenemos que dar comprobantes? Recapitular un poquito esa parte. Ok. Quiero pensar que tu pregunta, o la pregunta que hizo el participante, va enfocada a dos cosas. Uno, a ver. Yo, ¿cómo venía operando anteriormente? Anteriormente sabíamos bien que yo elaboraba mi factura, se la mandaba a mi cliente, y mi cliente tardaba un mes, una semana, lo que sea, y después me la pagaba y ahí quedaba todo. Ahora con esta nueva modalidad, no. Con esta nueva modalidad o nuevo esquema de facturación versión 3.3, lo que se tiene que hacer es dos cosas. Uno, si ya me pagaste, si ya recibí el dinero en mi banco, tengo que generar una factura de ingreso y ponerle pago en una sola exhibición y el método de pago. Cheque, transferencia, cómo me la pagaste. Ese es un primer ejemplo, que así es como se tiene que hacer. Si lo hace que yo emito mi factura y posteriormente paga a mi cliente, entonces tengo que ponerle pago en parcialidades o diferido y método de pago por definir. ¿Sí? Eso tiene que ser obligatoriamente. Ahí no hay de que le voy a poner una sola exhibición y lo voy a dejar así porque yo no lo entiendo. No, mucho cuidado como lo que les dije, porque si no se considera, si ustedes le ponen a esa factura que no la han cobrado en una sola exhibición, la autoridad podría considerarla como que está cobrada. Y esa misma factura que se generó como un pago en parcialidades o diferido, tengo que generar un complemento de pago cuando yo reciba el primer pago o la liquidación de la factura. Así es como se tiene que manejar. Excelente, esa es una respuesta muy, muy interesante. Aquí vale la pena, queridos amigos, esto es algo que yo platico precisamente con la asesoría que nos ha brindado el contador, es
pues entender con precisión que son dos documentos diferentes, Carlos, uno la emisión de la factura y otro el complemento, porque precisamente en las dudas que está teniendo la gente, seguimos pensando que una no implica la otra, o que una es justamente los dos documentos, siendo No. que debiesen de ser así. Sí, por eso hace poco en la exposición dije, a ver, el hecho que yo emita un complemento de pago, ese complemento de pago, dije, no es un ingreso, que quede claro, no es un ingreso. Sí es otro documento que va a venir con los sellos, que va a venir con una cadena, pero no es un ingreso. El ingreso va a ser cuando yo elaboro la factura de ingreso. Esa sí es un ingreso. El complemento de pago únicamente sirve para que yo me pueda acreditar o trasladar los IVAs. Nada más para eso va a servir. Excelente respuesta. Bien, en otro orden de ideas nos pregunta algunos otros de nuestros amigos, dice, ¿cómo voy a saber que alguien quiere cancelar una factura en este lapso de las de 72 horas si no estoy pendiente de mi buzón tributario? Es precisamente todos los que tienen un buzón tributario tienen un correo electrónico, ¿sí? Entonces, cuando llega un correo electrónico, pues en automático ya me avisa de qué fue. Y cuando llega un correo electrónico de un buzón tributario, nos avisa y dice, tienes un correo de buzón tributario. En ese momento tengo que ingresar o al día siguiente. Sí, pero sí es importante que tengan siempre disponible su correo electrónico. Yo creo, Carlos, y vale mucho la pena, quiero comentar a nuestros amigos algo de la asesoría que te hemos pedido constantemente. Creo que es bien importante el hecho de que tengamos una relación muy cercana, una relación de mucha cordialidad con nuestro asesor contable. ¿Por qué? Porque de repente nosotros como usuarios finales podemos obviar o podemos decir, bueno, no hay problema, mi contador va a poder solucionar todas las cosas sin que yo me entere. Al final del día, este tipo de mecanismos, este nuevo proceso, lo que implica es una congruencia mucho más enfática, una necesidad imperiosa de estar en la jugada de qué es lo que estamos haciendo con nuestra empresa, ¿es correcto? Sí, es correcto. La verdad, híjole, nos volvimos un mal necesario. Nos volvimos un mal necesario y sí es importante estar codo a codo con su asesor o su contador, en este caso. ¿Para qué? Para que los oriente de manera adecuada. Sabemos bien que a lo mejor unos dicen, no, es que yo no tengo contador, o yo prefiero pues ahorrarme lo que tenga que ser, y sí lo entendemos, ¿no? Pero desafortunadamente las disposiciones fiscales ahí están de la autoridad y hay que cumplirlas. Y el no cumplirlas, ahí están las sanciones. Muchas veces sale más caro, dicen, que el caldo que las albóndigas, Jaime, y uno prefiere mejor dormir tranquilo en las noches que quitarle el sueño con la autoridad. Absolutamente, creo que somos consistentes en ese sentido. Nos pregunta alguien más, Carlos, de nuestros amigos del auditorio. Si yo me dedico a comercializar determinado giro de productos, ¿todo lo que yo adquiera me tiene que ser facturado en ese mismo orden de ideas? Sí, es correcto. Todo lo que yo compre tiene que venir, yo todo lo que yo facture, si eres comercializadora, pues obviamente tuvo que haber sido adquirido de una forma. Entonces tiene que venir lo mismo, tiene que ser similar. Y qué bueno que tocas el tema, no sé quién con su nombre, pero bueno, qué bueno que toca el tema. ¿Por qué? Porque es bien importante que ahora la factura, todos los conceptos deben de venir con una tasa, ¿sí? ¿Por qué con una tasa? Porque puede haber un concepto, o puede haber 5 conceptos más bien, que puede ser una tasa exenta, tasa 0 y tasa 16. Y anteriormente pues decían, no, pues sabes que te facturo tanto, y muchas veces no sabían ni cuánto correspondía, qué cantidad, qué tasas de IVA. En el caso de las comercializadoras se da mucho esa situación. Entonces sí es importante que le desglosen los productos, y si todos son al 16, que le pongan al 16, pero que no se los engloben en uno solo. Si no son similares, que te los separen. Eso sí es bien importante, y al momento en que tú lo factures igual con las mismas claves, es lo más sencillo y lo más práctico. Exactamente. Si nos dedicamos más que a comercializar, nos dedicamos a transformar productos, como el ejemplo de la puerta me encantó. Si tú compras madera y fabricas sillas o mesas, ¿cuál es el criterio fundamental para la elección de las diferentes códigos de facturación que debemos utilizar? Claro. Yo siempre soy de la idea y recomendaciones. Si yo compro madera para elaboración de sillas, ¿sí? Bueno, pues obviamente pues tiene que ser, no va a ser el mismo producto o la misma clave de servicio que cuando yo la venda. ¿Y por qué?
porque si yo compro la madera la voy a comprar bruta, y cuando yo venda las sillas, pues voy a vender sillas. Entonces, sí puede cambiar ahí la clave del producto o servicio, y si se asimilan porque no haya otro, pues le pongo listo. Exactamente, y en este sentido la autoridad, ¿cómo me va a calificar a mí productor de sillas? Producto, bonito, palomita, sin problema. Siempre tengan mucho cuidado que se asimile. No le vayan a poner el primero. Déjame tantito, Jaime, porque hay una clave, creo que la primera clave, hay una precisamente de clave o servicios que dice por definir. Sí, correcto, dice por definir. Y ese por definir no la vayan a usar. Esa no sirve para eso. Únicamente esa por definir sirve para anticipos. ¿Sí? Esa clave del servicio por definir sirve para anticipos. Ese uso del CFDI por definir es para anticipos. Nada más. Porque muchos les están diciendo que usa definir si no lo encuentras. No, es un error. Aguas con eso. Aguas, mucho cuidado. Sí, definitivo. Y creo que aquí nuestra tarea, amigos, es ponernos a buscar en este catálogo de servicios y productos, unidades de medida que les comentamos hace un instante, viene todo. Hemos estado haciendo pruebas, hemos estado revisando. Lo importante aquí es utilizar las palabras correctas. Crema es humectante, porque si utilizas crema se va a lo lácteo, los humectantes son para uso personal, si utilizamos aceite se va el tema de lo industrial, se va el tema de vehículos. Entonces utilicen palabras, jueguen mucho con el tema de las palabras para poder encontrar el producto correcto. Todos están, sí. Eso es un hecho, y como tú bien dices, el que más se asimile es el que se tiene que utilizar, pero la realidad es que existen todos los ámbitos comerciales del comercio. Sí. Vamos. Por eso es importante que ahorita vayan acostumbrándose a usar el complemento de pago, vayan acostumbrando a utilizar todos los conceptos. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes lo agreguen en su sistema de facturación, se les queda ahí grabado, ya no lo tienen que buscar otra vez, al menos que cambien otra vez el concepto. Pero sí es importante eso, el que más se asimile. Fíjate, hay una charla que están llevando entre nuestros mismos usuarios, Carlos, acerca de la cancelación de facturas. Uh-huh. Alguien preguntó, la misma persona que decía que cómo voy a saber lo de mi buzón tributario, luego volvieron a decir, si cancelo la factura con autorización del cliente, pero posteriormente alega que él no la autorizó, ¿cómo se comprueba que el cliente sí lo autorizó? Ok, a través del buzón tributario se le va a dar, ahí va a haber una sección, porque todavía no hay, donde le va a poner aceptar y en automático va a llegar una respuesta del cliente que dice, ok, ya la aceptó, ya la puedes cancelar. Por supuesto, debe de haber un acuse. Exactamente. Va a haber un acuse por parte del mismo buzón tributario de que el cliente lo aceptó. Eso es lo más importante, porque alguno de nuestros usuarios le recomienda en la misma charla a la persona y dice, una de las formas más claras que puedes utilizar es un formato donde el cliente te solicita la cancelación, que te lo firme y que te lo mande. No. Por eso es importante este tipo de pláticas, con especialistas en la materia, ¿sí? Porque claramente dice la autoridad, la única forma y medio en que voy a autorizar y permitir la cancelación de una factura es a través del buzón tributario. Esas ideas de que yo, mira, te elaboro una cartita, fírmala y séllamela, no lo va a aceptar la autoridad y por ende puede considerarse como no cancelada la factura, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado en cómo lo pretenden hacer. La única forma es a través del buzón tributario y va a haber un acuse de envío al cliente y va a haber un acuse de aceptación del cliente. Entonces no hay margen de error de que tú me dijiste que no. Tú me dijiste que sí, está así, que fue aquí a tal hora y aquí está toda la documentación. Creo que la invitación al final del día sigue siendo a estar muy en contacto con nuestro asesor contable. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros le vamos a trasladar a nuestro asesor nuestro usuario del SAT, nuestra contraseña y él va a conocer nuestro buzón tributario. Nuestro asesor contable va a poner su correo, va a estar el nuestro y de esa forma nos va a caer a los dos al mismo tiempo. En estas compañías ya muy grandes, piramidales, muy estratificadas, también debe de haber mucho control en este sentido, cuando sí se autoriza, cuando no, pero todo por los mecanismos digitales del SAT, precisamente para evitar una burocracia de un documento que pudiese carecer de toda la formalidad. Sí, es correcto. Y incluso el Código Fiscal lo menciona, ¿eh? El Código Fiscal dice, cuando hay imposibilidad
de poder cumplir con una obligación fiscal, el cual no esté contemplada en un formato que la autoridad ya haya dado a conocer, se deberá o se podrá hacer a través de un escrito libre. Ahí sí puede ser. En este caso no. Fíjate, nos preguntan en el mismo orden de ideas, mientras no existe este acuse digital, ¿cómo me defiendo? Pues la respuesta es sencilla, me permito, es hasta el 1 de julio, cuando está como obligatoriedad. Sí, no te estreses, mira, al día de hoy todavía no está ni habilitada esa sección, por eso lo dieron hasta mediados de año, ¿sí? Seguramente por ahí ya después van a hacer todas estas adecuaciones, pero sí estamos seguros que sí va a haber una acusa, segurísimo. Pues es el medio en que yo puedo soportar o tener la seguridad de que sí me lo aceptó mi cliente. Excelente. Derivado de lo mismo, ya en otra condición, esta es una buena pregunta. Nos dicen acá, ¿qué hago si mi proveedor me facturó con una clave errónea? Quiero pensar, volvamos a tomar el ejemplo de la madera. Ok, claro. Ahí lo que te deberás de solicitar es que te cancele la factura y solicitarle que te emite una correcta. En este plazo de 72 horas, que no implica... Que ahorita todavía no pasa nada, claro. Pero lo que se sugiere aquí es que en el momento en que yo reciba un comprobante fiscal digital por internet, sí lo verifique, sí verifique que contenga por lo menos el uso que le voy a dar y sea el correcto o la clave del servicio también corresponde. Porque como dije hace rato, puede ser un no deducible para ellos. Claro. Carlos, ¿cómo instar? ¿Cómo recomiéndanos? De repente creo que la necesidad... el arraigo a un proceso auditable, fiscal, un tema de la autoridad como es esto, pues nos va a ir exigiendo mayor apego a cada uno de nosotros. ¿Cómo instar a la corresponsabilidad que debemos de tener como prestadores de servicios o como usuarios finales? ¿Por qué? Porque hemos estado viendo mucha gente muy responsable en estos días que manda su carta, una invitación. Uh-huh. Por favor, proporcióname tu número de cuenta clave, proporcióname tu banco, proporcióname los datos para que yo te pueda facturar bien. Pero habemos muchos otros que a lo mejor no le estamos dando esa importancia y lo estamos dejando muy abierto y en saco roto, Carlos. Sí, fíjate que, es muy complejo, ¿no? Yo creo que la autoridad lo que nos obliga o lo que nos está orillando, pues es que le hagamos su chamba, ¿no? O sea, ¿su chamba en qué sentido? A ver, revisa que la clave del servicio que te están poniendo en tu factura sea la correcta, ¿sí? O sea, hazlo por mí, SAT. Y la verdad yo creo que aquí, pues, sí es bien complejo, porque, híjole, tienen que trabajar más, sinceramente. Sinceramente sí tienen que revisar si esa clave del servicio es el correcto. Incluso muchos lo que están haciendo, porque ya lo he visto en la práctica, Jaime, es, oye, ahí te va mi clave. Exacto. Yo te proporciono mi clave porque esa es la que me corresponde. Ya su cliente la va a revisar y va a validar si efectivamente o no es la que debe de ser. Sí, y yo creo que se va a ayudar mucho a disminuir ese tipo de errores, ¿no? Como en el caso de la compañera que decía que qué pasa si le pusieron mal el RFC, pues solicitar y cancélamelo, ¿no? Y sugerirle, mira, ponme que ese es el bueno. Porque muchos lo que están haciendo al día de hoy, y ese es un hecho, es que ponen lo que sean lo están poniendo, ¿no? Es una gran recomendación el hecho de que podamos de alguna forma generar, si es que manejamos muchos productos, nuestro pequeño catálogo de claves. Uh-huh. Y podérselo dar tanto a nuestros clientes como a nuestros proveedores. Oye, ¿sabes qué? Yo ya validé, yo estoy utilizando tales y cuales. Me vienen a la mente muchos ejemplos de personas que utilizamos y comercializamos más de un número de artículo, más de un SKU, particularmente, pues imaginen ustedes simple y sencillamente el autoservicio. Hablemos de la cadena más grande de autoservicio aquí en nuestro país. Ellos manejan 20,000 artículos diferentes. Obviamente no existe tal cantidad de códigos, pero sí existen aproximaciones muy, muy puntuales respecto a las gamas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues conocer esto, que lo conozcan nuestros clientes, nuestros proveedores, y que de esa manera pues vayamos muy en congruencia, muy sistematizados con esa. Sí, y también tener en cuenta que a quién le vamos a dejar en mano nuestro sistema de facturación, ¿no? Yo creo que es bien importante. ¿Por qué? Porque a veces la secretaria, recursos humanos o quien sea, ¿no? O sea, utiliza el sistema de facturación, pero desconoce los conceptos que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Y a lo mejor dice, bueno, pues me pidieron que hiciera la factura, pues yo le pongo esto, ¿no? Porque no sé más.
y les pueda generar un problema. Por eso sí, tengan mucho cuidado también en ese sentido, a quién le van a dejar la responsabilidad de la facturación electrónica. ¿Por qué? Pues porque puede ocasionarles distorsiones económicas muy graves, ¿no? Efectivamente, particularmente eso, el tema de las implicaciones de índole regulatorio que se están teniendo. Ahora, recordemos, nosotros todos en algún momento dado adquirimos cosas, todos en algún momento dado realizamos este tipo de intermediaciones, solicitamos facturas, damos facturas, etcétera. Seamos exigentes, pidamos nuestro complemento, así como nos los van a pedir, pidamos el complemento, hagamos que el ciclo funcione correctamente y que funcione adecuadamente. Claro, es correcto. De hecho, en el mismo portal del SAT, Jaime, dice que si algún particular no te da tu comprobante fiscal, denúncialo. Y eso es lo que pueden ustedes hacer. En la página del SAT hay una sección de denuncias y lo ponen y denuncian y no me quiso dar mi comprobante. Y veremos qué pasa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues Carlos, la realidad es que sigue habiendo mucha interacción por parte de nuestro auditorio. La charla fue por demás enriquecedora, sumamente valiosa y productiva, sin lugar a duda. Lo que vamos a hacer es, en el paso del tiempo, estarte haciendo llegar estas preguntas con el objeto de que puedas enriquecer más la charla. Yo sí quiero, a título personal, agradecerte de una forma muy directa que nos permitas conocer tu experiencia. Hay pocas personas realmente interesadas en que las cosas ocurran correctamente. Tú eres uno de ellos. Y bueno, pues al final del día ya tuvimos oportunidad de tener aquí mira, nos acaban de poner en pantalla, esto es extraordinario, el número telefónico de la oficina, Carlos, con el objeto de ponernos que nuestros clientes, pues, que nuestros usuarios, que las personas que nos visitan puedan recurrir contigo y que se sientan cómodos de trabajar con vos. Claro que sí, con mucho gusto, Jaime. Incluso en nuestra página de Torres Rangel va a estar esa transmisión, van a estar las preguntas que no se pudieron incluso algunas contestar y a todos les vamos a dar una respuesta para que estén más contentos nuestros participantes. Y pues aquí estamos. Torres Rangel pues, tiene 15 años de experiencia en el ámbito fiscal. Y la verdad, nuestra preocupación siempre ha sido que ustedes cumplan con sus obligaciones fiscales y es por ello que nos atrevimos a hacer esta transmisión o esta plática de manera no onerosa, ¿no? Y la verdad sí onerosa porque la verdad todo nos incumbe. Si ustedes hacen las cosas bien, a nosotros nos vayan a llegar las cosas mejor. Pero si las hacen mal, pues bueno, pues uno va a trabajar más y yo creo que aquí vamos a ayudarnos todos y eso es nuestra finalidad, ¿no? Extraordinario. Amigos, ha sido un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradecemos su tiempo. Sabemos que hay mucha sed de conocimiento, sabemos que hay mucho interés en el tema. Por eso es que les dejamos los números y teléfonos de contacto para que puedan acercarse con el equipo de Carlos con el objeto de contar con la mejor asesoría en este servicio. Soy Jaime de Lizaola, utilizando las redes sociales de Carlos Torres para transmitir en vivo el día de hoy todo lo referente a facturación 3.3. Carlos, un verdadero gusto. Gracias por recibirnos en tu oficina. Gracias. Y seguimos a la orden. Buena tarde a todos. Hasta pronto.